Bueno, últimamente hemos estado hablando mucho de la importancia del storytelling y tengo aquí conmigo a dos personas. A Carlos González, que es experto en storytelling y copywriting, y tengo a mi amigo Jairo Orozco, quien es experto en podcast, pero tenemos un amigo en común. Y este amigo en común, lamentablemente falleció hace unos años, es el doctor Joaquín de Posada, y él construyó su carrera profesional en base a una historia. Entonces, Jairo, cuéntanos un poco la historia de Joaquín y creo que esto va a ilustrar muchísimas cosas sobre la importancia del storytelling. Sí, Álvaro, tú sabes que Joaquín de Posada, el doctor Joaquín de Posada, que era psicólogo, él cuenta que en una oportunidad iba leyendo un libro de Daniel Goleman muy conocido que se llama Inteligencia Emocional. Y en una de sus páginas leyó sobre el experimento que un doctor había realizado con unos niños por allá hace, no sé exactamente en qué año, pero hace bastante tiempo, para determinar este tema de la inteligencia emocional, porque algunas personas tenían éxito en la vida y porque otras no lograban alcanzar el éxito nunca. Y lo que mencionaba de este experimento, que solamente se dedicaba a una o dos páginas, era el experimento del marshmallow o el malvavisco, donde este doctor eh, reunió a un grupo de niños y uno a uno los iba dejando en la habitación con un marshmallow. Les decía que iba a colocar el marshmallow sobre la mesa, que al regresar iba a estar, ponte tú, 10 minutos afuera. Si no se lo comían, se lo podían comer si querían, pero si no se lo comían, iban a recibir un segundo marshmallow. O sea, era una gratificación del doble y iban a duplicar el premio o la recompensa si podían evitar la tentación de comerse aquella golosina tan apetecible para un niño. Este experimento demostró que el mayor porcentaje de los niños se comió el marshmallow y un pequeño porcentaje no se lo comió. Este doctor, con el paso del tiempo, no fue el doctor Joaquín de Posada, sino el que hizo el experimento. Joaquín estaba leyendo esto en el libro de Daniel Goleman, repito. Este doctor se percató de que los niños que habían pospuesto la recompensa inmediata habían venido practicando esto a lo largo de su vida y habían, una vez ya adultos, tenido mejores familias, mejores empleos, mejor éxito económico, mejores posiciones laborales, todo esto. Entonces, a Joaquín, pum, aquello le explotó la cabeza y de inmediato cuando aterriza llama a su hija Caroline y le comenta que le llamó mucho la atención esto y que eso merecía todo un libro completo, que no merecía solamente dos páginas. Él trató de contactar, de hecho, logró contactar con el doctor que hizo el experimento original y le propuso que escribieran un libro juntos y este hombre no mostró ningún tipo de interés. Por lo cual Joaquín siguió con aquel gusanito de la curiosidad de investigar más sobre el tema. Se fue a Colombia, logró replicar el experimento y de allí surgió un maravilloso libro que se llama No te comas el marshmallow todavía. No es que no te lo comas nunca, no te comas el marshmallow todavía. Y este libro, que recomiendo que lo lean, se desarrolla a modo de historia. Es un relato de un hombre que se llama JP, son las iniciales de su nombre, y su chofer. Este señor JP es un hombre muy adinerado, muy exitoso, empresario, y el chofer que lo traslada a él a todos los sitios donde debe asistir, comienza a preguntarle y a pedirle recomendaciones sobre el éxito. A lo largo de todo este libro, se va desarrollando una historia súper interesante. Inclusive, también lo logró grabar en audiolibro y es uno de los libros, créanme, que este libro ha tenido un éxito a nivel mundial, tanto así que en Corea, en Corea del Sur, a los niños lo tienen como lectura obligatoria. Y cuando el doctor Joaquín de Posada logró visitar Corea, era como si fuera una superestrella, todos querían que se lo firmaran. ¿Y esto por qué lo ha hecho el gobierno? Porque descubrieron que a través de la historia podían ayudar a aquellos niños en edad escolar a pensar de la manera correcta, al no darnos las autogratificaciones inmediatas, porque muchas veces a uno nos ha llegado el cheque y ya tenemos listo en todo lo que los vamos a gastar. A lo mejor no el cheque de diario a diario, cuando llega algún bono, cuando de repente obtenemos una recompensa adicional, de repente nos ganamos un pequeño premio de la lotería, lo que fuera, no hemos recibido el premio cuando ya estamos queriendo gastar de una vez.
Entonces, a través de la historia que se cuenta en este libro, bien sea que lo leas, bien sea que lo escuches en el audiolibro, tú logras percibir muchos mensajes y al final de cuentas, si tú logras aplicarlos, logras tener cambios favorables en tu vida. Tanto éxito tuvo la historia que se continuó con otro libro que no recuerdo el nombre ahorita, no tengo el marshmallow todavía, Keep Your Eye on the Marshmallow, Mantén tu ojo en el marshmallow, creo que fue el último, que ¿Mantén tú ya, qué, por perdón? cierto, ¿Mantén tú? Mantén tu ojo en el marshmallow, es el último, fueron 3 libros, pero el del medio no lo recuerdo. Si en la intersección, en tu intervención después de que yo hable, puedo buscarlo y decírtelo, pero se convirtió en una trilogía y un éxito rotundo, no solo en ventas, sino en la transformación de vidas alrededor del mundo. Y Joaquín, pues, es uno de los conferencistas estrella. O sea, uno iba a una conferencia de él y la gente quedaba embobada porque nos contaba esa historia. Y esa historia construyó su carrera, construyó lo suyo. Y pónganse a pensar en otras carreras que se han construido a partir del contar historias. Por ejemplo, Robert Kiyosaki. ¿Cuál es la historia de Kiyosaki? Padre rico, Padre padre rico, pobre. padre pobre. Padre rico, padre pobre. Y en base a eso construyó todo. De hecho, lo que lo llevó a la fama a Kiyosaki no fue el libro, sino que antes del libro existía un juego, que era salir de la carrera de las ratas, etcétera. Y después, cuando contaba el cuento de padre rico, padre pobre, fue cuando se dio a conocer mundialmente. Y así existen muchísimas historias de muchos emprendedores y de personas que utilizan las historias para construir su propia marca personal. Carlos, usted que es el experto en copywriting, ¿qué le pareció la historia perdón, en storytelling, la historia del Masmelo? A ver, Álvaro, bueno, lo primero voy a buscar el libro, vamos a leerlo a ver, porque realmente parece muy poderoso, pero realmente, digamos, aquí lo más importante es que nosotros entendamos que uno de los superpoderes de la historia, que a veces los menospreciamos o los desconocemos, es que precisamente las historias nos permiten eh, conectarnos, o sea, relacionarnos con nuestra realidad, con lo que nos sucede. Fíjense que cuando nosotros sufrimos algún problema, una pérdida, por ejemplo, de un familiar, rompemos con nuestra pareja o perdemos el trabajo, la forma en que nosotros nos relacionamos es con las historias. Nosotros digerimos esos eventos con las historias. Es decir, cómo nos fue, qué aprendimos, tratamos de justificar lo que nos sucedió, nos imaginamos qué va a ser de nuestra vida más adelante. Todo eso lo podemos hacer a través de las historias. Entonces, es importante que nosotros liberemos ese poder que tenemos. Liberemos sobre todo también esa capacidad que todos tenemos de contar historias y generar un impacto positivo en las otras personas. Si yo he tenido una experiencia como la de este señor Joaquín de Posadas y soy capaz de transmitirlo a otros, lo que decía Jairo, fíjense, termina convirtiéndose casi que en un asunto de Estado en un país totalmente distinto al de él, como es Corea del Sur, con una cultura absolutamente diferente, pero fíjense, ese es el poder de la historia. La historia es universal. Una buena historia traducida a cualquier idioma sigue siendo una buena historia y genera un impacto positivo. ¿Y por qué? Porque los seres humanos finalmente todos somos parecidos, no tenemos la misma esencia. Entonces, el utilizar las historias no es una opción, es una necesidad y sobre todo, más que una necesidad, no lo debemos ver como algo que si no lo hago, entonces no me va a ir bien en mi negocio o en mi vida, sino además es un placer. No sé, Jairo que con su podcast cuenta muchas historias, o sea, contar historias y ver cómo la gente reacciona y se relaciona con eso, realmente es un privilegio que muchas personas se privan y que también muchas personas disfrutamos. Excelente. Bueno, Jairo, cuéntanos cuáles son los nombres de los 3 libros, dónde pueden conseguirlos. Me imagino que se Sí. consiguen en Amazon. Es el doctor Joaquín, al final con M, no es Joaquín, sino Joaquín con M, de Posada. Sí, Joaquín. Joachim, como Joachín. lo diríamos en español, Joachim. Joaquín, J-A, debe ser, sí, porque debe ser algo con portugués, Joaquín de Posadas. Joachim, Joachim, Mm. sí.
Bueno, fíjate, el libro que no recordaba, el segundo es No te devores el marshmallow nunca. El secreto para un dulce éxito en tiempos de cambio. Ujú. El primero es No te comas el marshmallow todavía. Y el tercero se llama en inglés Keep Your Eye on the Marshmallow, pero en español, déjame ver porque le cambiaron la traducción como tal. Lo había visto para acá ahorita. Esto lo tradujo, por cierto, Taller del Éxito, que es de mi amigo Camilo, el doctor Camilo Cruz. No pierdas de vista el Marshmallow. Es el último libro que escribió el doctor Joaquín de Posada antes de morir en el año 2015. Correcto. De hecho, Eh, acá les sí, coloco, Joaquín nació en Brasil el 23 de Mm. agosto del 47 y murió el 11 de junio del 2015. Pero en esos tres libros nos deja una gran cantidad de sabiduría, de tal manera que es absolutamente imperdible que se pierdan estas obras. Álvaro, y lo importante que cada vez que hablo bueno, cuando he tenido la oportunidad de hablar con su hija, le recuerdo esto, la importancia del legado, el dejar un legado, el hecho de que físicamente el doctor Joaquín no esté con nosotros, pero cómo a diario todavía sigue impactando positivamente la vida de las personas. En su caso, su propósito, más allá de dar conferencias o de que su libro fuese leído o vender libros, iba más allá y era la de dejar un legado en la vida de las personas, ayudarlas a tener un mejor porvenir. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando nosotros no aplicamos el principio de Marshmallow, tenemos el final que tienen muchas personas. Nacen, viven, mueren y no saben para qué vivieron. Sin embargo, cuando se nos abren los ojos y vemos que nosotros hoy en día, si posponemos las autogratificaciones, planificamos, podemos tener un retiro más tranquilo, podemos mirar hacia atrás y decir, tuve una vida más plena porque apliqué este principio. Entonces, eso es lo impactante. En el mundo del marketing y las ventas, muchas veces un producto tangible puede ser un producto digital, pero muchas veces puede ser un propósito como el cambio positivo en la vida de las personas. Álvaro, Juan Carlos. un apunte aquí de algo muy poderoso que acaba de decir Jairo, y es que las personas o a las personas no nos van a recordar el día de mañana cuando muramos, ¿sí? Por lo que hicimos, por los logros que tuvimos, por el dinero, por las empresas, por lo que sea, sino nos van a recordar por las historias que construimos y compartimos, de las cuales nosotros fuimos protagonistas, pero también ayudamos a que, o sea, invitamos a otros a que fueran coprotagonistas de esa historia nuestra, o nosotros fuimos coprotagonistas de su historia. Eso es lo que realmente, cuando uno, por ejemplo, el papá o la mamá o algún familiar falleció, el abuelo, cuando uno se acuerda de esa persona, a lo mejor no se acuerda de la fecha de nacimiento o no se acuerda, por ejemplo, de qué profesión tenía o en dónde trabajó, pero seguro, seguro, seguro se acuerda de algún momento que vivió con esa persona, de alguna experiencia, sobre todo algo positivo, alguna enseñanza que le dejó. Ese es el poder de las historias. Las historias nos hacen inolvidables a los seres humanos. Entonces, si yo no cuento historias, que era lo que estaba diciendo Jairo ahora al final, lo que hago es que sencillamente el día que yo me muera, hasta ahí llegó Carlos González y nadie más se va a acordar de mí. Entonces, el poder de las historias es eso, que nos permite perdurar en el tiempo. Por eso hoy sabemos, por ejemplo, de personajes como, digamos, Simón Bolívar, Gabriel García Márquez, bueno, todas esas personas que se murieron. Sí, nos acordamos de su obra, de lo que hicieron, pero sobre todo nos acordamos del legado que ellos dejaron. Y el legado se transmite es a través de las historias. Perfecto. Bueno, creo que nos queda absolutamente claro de la importancia del storytelling, de contar historias, cómo lo podemos utilizar para posicionar nuestra marca, para incrementar nuestras ventas y bueno, creo que es absolutamente indispensable esto del storytelling y un gran ejemplo el de Joaquín de Posada, así que te recomiendo los tres libros. Y si tú estás interesado en todos estos temas de marketing y negocio, te invitamos a que nos visites en mercadeoglobal.com. Nuevamente, mercadeoglobal.com.